Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, bienvenidos a Softly Radio. Este es un espacio en donde hablaremos de temas a través de Facebook. Y bueno, en esta ocasión estamos en vivo y estamos con el psicólogo Eric y Israel. Okay. Israel Sánchez. Hola Itzel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, el día de hoy está Israel Sánchez, él es psicoanalista. No sé si quieras platicarnos un poquito de tu formación profesional para poner a la gente en contexto acerca del tema de hoy. Sí, bueno, yo me titulé en psicología y por la UAM Xochimilco. El programa de estudios que maneja la UAM respecto a lo que es la licenciatura en psicología va totalmente inclinado hacia la clínica psicoanalítica. Eso hace que uno pues tenga mayor interés en el psicoanálisis que en otras ramas que pudieran también ofertarse a nivel académico en el estudio de la psicología. Entonces, bueno, eso es lo que te da la pauta para incursionar en el psicoanálisis, ¿no? Posteriormente, estudiando ya a nivel un poquito más profesional en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano también, y bueno, son las principales sedes donde se ha desarrollado la formación académica en psicoanálisis. Ok, para que la gente ubique un poco, ¿no? O sea, sé que esto va a sonar como hasta curioso, pero bueno, Freud fue uno de los pilares en psicoanálisis, ¿no? Correcto. Y de ahí, pues bueno, ya fue Lacan y ya fueron varios, ¿no? Uh-huh. Que bueno, para ir aterrizando a la gente, lo que hace Israel en cuestión psicoanálisis, como tal, yo no lo trabajo como psicoanálisis, yo tengo un enfoque más humanista. Entonces, para que la gente pueda como comprender, hay diferentes vertientes a partir de la psicología, que con eso vamos a ir trabajando respectivamente, ya sea con pacientes, con proyectos, con educación. Y bueno, el tema del día de hoy es cuerpo y psicoanálisis, que un poquito en cuerpo y psicoanálisis, a mí se me hace muy curioso porque yo también, la cuestión corporal me intriga, siempre me ha llamado mucho la atención, en el sentido de que yo, por ejemplo, estudié una especialidad en psicoterapia corporal. Cuando tú me dices que hablemos de cuerpo y psicoanálisis, la verdad es que yo sí quisiera escuchar la propuesta de cómo lo ven ustedes desde el psicoanálisis, porque muy seguramente va a coincidir mucho con lo que yo vi en algún momento, pero bueno, un poquito es eso, ¿no? En cuerpo y psicoanálisis, ¿qué es lo que el psicoanálisis hace con respecto al cuerpo? ¿Desde dónde va? ¿Desde antes de nacer? ¿Desde cuando naces? Ok, bueno, poniendo un poco en contexto, de grosso modo también lo que tiene que ver con el psicoanálisis meramente, como bien comentas, esta manera de hacer terapia, de hacer clínica, va ligada, sí, a la psicología, y también, bueno, tiene sus orígenes en cuestiones como la psiquiatría y como el hipnotismo, ¿no? Realmente su base teórica descansa en estas dos ramas. Es curioso porque se podría pensar muy bien que el psicoanálisis deriva de la psicología. Sin embargo, deriva de la psiquiatría y más directamente también de las primeras sesiones de hipnosis. Freud es en su primer momento de estudio un médico que hace la especialidad en psiquiatría y es de ahí de donde brinca posteriormente a el psicoanálisis. Entonces, no se pasa de pronto en esta formación por el registro de la psicología, ¿no? Desde ahí viene siendo una vertiente diferente, ¿no? Y desde ahí obviamente la teoría psicoanalítica se va a fundamentar a través de principios que a veces son complicados de entender, ¿no? Para la cuestión de la psicología. Y esto es importante porque de pronto hay esta cuestión justamente de
los enfoques, cómo se habla de una cosa, cómo se habla de otra, y es importante y es también interesante porque justamente el cuerpo es una cuestión que da mucho de qué hablar y también mucho para pensar desde el psicoanálisis, cómo lo interpreta o lo lee el psicoanálisis, ¿no? Y esto tiene una interpretación ya un poquito más directa desde Lacan y no tanto o tan acercada a Freud, ¿no? Porque Lacan reinventa el psicoanálisis de Freud y encuentra cosas muy importantes ligadas al cuerpo y a la palabra, que ahorita les iré platicando, iremos ahondando en el tema. Pero de primera instancia, el cuerpo en psicoanálisis se abarca desde dos tipos de cuerpos: el cuerpo de lo real y el cuerpo significante, ¿no? O el cuerpo del significante. Recordando que Lacan va a trabajar la estructura psíquica, vamos a decirlo, como desde tres instancias, como desde tres tiempos diferentes, que puede ser lo real, lo imaginario y lo simbólico. Todo lo que pasa a nuestro alrededor o lo que hacemos nosotros, para el psicoanálisis lacaniano, pasa por estos tres registros, ¿no? En lo real hay algo, que es este cuerpo, pero este cuerpo en lo real también tiene un cuerpo imaginario, ¿no? Ese cuerpo imaginario lo constituyo yo y lo constituyen a partir de todo lo que está alrededor. Pero también tiene una cuestión simbólica, tiene un significado este cuerpo. Entonces, Lacan mueve el cuerpo desde los tres registros y esto es importante y también una cuestión interesante porque al hablar de cuerpo en psicoanálisis, lo primero a preguntarse sería ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿No? Porque hay esta cuestión desde dónde abarcar el cuerpo, ¿no? Un tema muy interesante, un tema también muy, muy versátil para dar desde este punto, y partiendo de ahí, entonces podríamos diferenciar qué es este cuerpo real y qué es este cuerpo significante, ¿no? Qué es este cuerpo de lo simbólico. Si partimos de ahí, pensamos que lo real en el cuerpo es esto que estamos viendo, de carne y hueso, y el cuerpo del significante es ese cuerpo que está atado a otras cuestiones que tienen que ver con procesos psíquicos y con cuestiones subjetivas, ¿no? ¿A qué te refieres con psíquicos? Ok, partiendo del psicoanálisis, su principal estructura en cuanto a cómo funciona el pensamiento y la conducta tiene que ver con la estructura psíquica, con un aparato psíquico. La estructura psíquica se va a constituir por un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Digamos que estos son los tres registros que Freud empieza a plantear como estructura de estudio en el psicoanálisis. Muy parecido podría ser posteriormente a lo que hablamos de lo real, imaginario y simbólico, que después Lacan va como a replantear. Pero visto desde esta estructura psíquica, tenemos esto consciente que somos nosotros, este sujeto consciente, tiene en su estructura psíquica también un lado inconsciente. Ese lado inconsciente es un lado que está lleno de todos los recuerdos reprimidos, ¿no? Que el sujeto tiene, entendiéndolo de una manera un poco más ligera como todas las experiencias traumáticas que vamos guardando a lo largo de nuestra vida, ¿no? El sujeto desde nacer es el primer trauma importante en este mundo hasta el día que nos vamos a morir. Vamos atravesando por una serie de cuestiones en nuestra vida y en esas cuestiones muchas de ellas tienden a veces a ser displacenteras. Cuando son displacenteras, lo que hace el pensamiento es reprimirlas y llevarlas al inconsciente para que no nos acordemos de ellas. Eso no quiere decir que esto esté olvidado, que no haya tenido un impacto o un significado importante en nuestra vida, sino todo lo contrario. Son estos recuerdos reprimidos que están en el inconsciente los que le van a dar a este consciente una manera de operar en esta realidad. Y esto entra muy importante en el tema del cuerpo, tratando el tema de lo que abarca el mundo de la psicosomatización, ¿no? Hoy en día estamos prácticamente llenos de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y se ligan directamente al cuerpo justamente a través de las cuestiones del inconsciente, justamente a través de lo que se va reprimiendo. Entonces, el psicoanálisis trabaja a partir de la escucha y la palabra como mecanismos principales para darle al paciente
una salida o un punto de fuga de todas estas experiencias traumáticas. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Qué pasa con la escucha? Vamos a poner un ejemplo como muy particular. Hay algo que te sucede en la vida que te genera un displacer tremendo, una experiencia traumática que se va al inconsciente y ahí la reprimes. Y como no la hablas, como no vas a terapia, como no vas a análisis, como no se habla, el psiquismo no se puede quedar esa experiencia ahí nada más guardada. Claro. Necesita salir de alguna manera. Y es a través de las cuestiones psicosomáticas como todo esto sale. Y esto afecta directamente al cuerpo, ¿no? Cuando el psicoanálisis habla sobre cuestiones que tienen que ver con dolores intestinales, obstrucciones, y ¿sabes qué? Bueno, hay que trabajar cuestiones de aprehensión. Pues sí, definitivamente, ¿no? Cuando uno saca la palabra, estas cuestiones se van curando del cuerpo. Hay casos interesantes a nivel clínico en psicoanálisis que nos pueden marcar un poco más puntual lo que puede ser una experiencia traumática y cómo se puede somatizar al cuerpo, ¿no? Les pongo un ejemplo que es muy, muy clásico también en las escuelas de psicoanálisis, que es de una joven que se queda ciega y nadie sabe por qué. Ya la fueron a ver oculistas, oftalmólogos, todo el mundo, nadie sabe por qué, hasta que le piden a Freud que vaya, la hipnotice y trabaje su ceguera, porque parece que a nivel orgánico todo está bien. Entonces Freud empieza a trabajar este proceso porque la chica pierde la vista de un momento a otro, no nació ciega. Y entonces cuando empieza a hablar con Freud, lo último que recuerda haber visto fue a su papá yendo a trabajar. Su papá se despide de ella y se va a la calle y a ella se le hace fácil salir y seguirlo hasta su trabajo y lo encuentra. Y bueno, ahí termina la historia. Ella es lo último que recuerda. A través del proceso de hipnosis, Freud va accediendo poquito a poquito al inconsciente y van saliendo cada vez más cosas. Ella recuerda que sale a ver a su papá, a seguirlo al trabajo, pero su papá no va al trabajo, en lugar de ir al trabajo va a un hospital y le da un infarto y muere rodeado de enfermeras. Entonces empieza a destapar un poco la experiencia traumática, ¿no? A través del proceso de análisis. Al final, cuando la escena se revela en su totalidad, resulta que la niña se despide del padre, sale tras el padre porque el padre se va a trabajar y lo sigue, pero el padre nunca va al hospital ni tampoco va al trabajo. El padre se dirige a un prostíbulo. Entonces, cuando llega al prostíbulo, mientras el padre está en un acto sexual, se infarta y muere, ¿no? Cuando la niña ve toda esta experiencia, queda ciega, ¿no? La experiencia traumática se psicosomatiza al cuerpo y la deja ciega. Y es el momento hasta que ella habla de la experiencia y la experiencia se destapa totalmente, que ella puede recuperar la vista, ¿no? Entonces, estos procesos de la palabra ligada al cuerpo y a los procesos del inconsciente desde la estructura psicoanalítica es muy importante porque van totalmente de la mano en relación a la salud mental y la salud del cuerpo, de este cuerpo real, ¿no? Sí, que mira, de esto que me dices, en la forma en la que la parte humanista lo ve, claro que integra toda esta la experiencia, ¿no? Como dices, si bien está un proceso traumático, si bien está como pues esta psicosomatización, ¿no? Que en donde vamos prohibiendo al cuerpo, ¿no? A partir de experiencias, es curioso cómo a final de cuentas, tanto el psicoanálisis como la parte pues, humanista, al final llegan a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que es una parte de una emoción detona una reacción sobre el cuerpo, claro, ¿no? Y aquí en este tema de cuerpo y psicoanálisis, supongo que también debe estar detonado, no sé si ustedes lo ven también desde que el niño está por nacer o antes de nacer, es decir, desde que está en el estómago de mamá y va creciendo, a lo mejor no sé si ustedes trabajan también esa parte o el tema del nacimiento.
O el tema de, bueno, ya sé que el tema de crecimiento sí, pero ¿ustedes trabajan esa línea? Sí, se trabaja el cuerpo desde antes de nacer, ¿no? Porque es un cuerpo que de alguna manera va ligado al lenguaje desde antes que esté en este mundo, ¿no? Y esto es para el psicoanálisis algo muy importante. La escuela humanista y el psicoanálisis van muy, muy ligados, van muy de la mano. Recuerdo mucho también Eric Fromm, que es parte de ambas escuelas, y entonces pudo darle también como una reinvención a toda la teoría en ambos casos. Y eso es muy interesante porque vamos a encontrar estas cuestiones muy, muy, muy apegadas o similares, ¿no? Y en el caso del nacimiento, sí, Eric, funciona así en la cuestión que tiene que ver con que el cuerpo se constituye a través de la palabra, ¿no? Que es una de las cosas que también Lacan pone como principio en relación al cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que el cuerpo se constituye a través de la palabra? El psicoanálisis nos plantea y nos posiciona a nosotros bajo la condición de sujeto, ¿no? Para el psicoanálisis no hay, vamos a decirlo de alguna manera, muy, muy, muy general, muy metafórica, no hay un ser humano, no hay un hombre, hay un sujeto, ¿no? Esta es la manera en la que se puede determinar. Se determina sujeto porque estamos sujetados a la cultura y sujetados al lenguaje, dos cosas de las cuales no vamos a poder salir hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Vamos a estar sujetados a ello. Esto lo plantea el psicoanálisis en todos los sentidos, referente a cómo este cuerpo se va a constituir a través de la palabra. Pudiera sonar extraño, pero si lo ponemos como en palabras muy sencillas de entender, podría ser como si tuviésemos unos moldes de plastilina y conforme les vayamos hablando, se van a ir moldeando y así van a ir saliendo estos cuerpos, ¿no? El psicoanálisis plantea un poco esto, la palabra constituye al cuerpo. Un ejemplo más determinante puede ser que tengo dos chiquitos que todavía no nacen, y a uno de ellos, los padres constantemente, desde que está en la pancita de mamá, le hablan y le dicen cosas con afecto, ¿no? Mi chiquito, mi amor, le sí, hay un música, estímulo. hay un estímulo. Claro. Y tenemos otro chiquito que no tiene el estímulo, ¿no? Después nacen. Desde el momento del nacimiento, el chico que no crece con estímulo puede presentar desde el nacimiento cuestiones que tienen que ver con algún tipo de padecimiento físico o de padecimiento mental, ¿no? Y pensémoslo ahora desde los chiquitos ya nacidos, ¿no? Uno le dan, cuando lo alimentan, lo acarician, juegan con él, le dan palabras de amor, afecto, y al otro chiquito le dan las necesidades básicas con la menor cantidad de lenguaje afectivo posible. El primer chiquito puede crecer de buen color, de buen tamaño, regordete. El otro chiquito puede crecer flaquito, con problemas de anemia, muy enfermizo, ¿no? Y esto es algo que dice Lacan, cómo la palabra va a constituir este cuerpo, ¿no? Por un lado estamos hablando en la primera infancia, donde se puede constituir así, pero también un poco relaciona cómo la palabra tiene este poder de constituir el cuerpo y donde también enlazaríamos un poco el psicoanálisis con la filosofía, es como este cuerpo, para que tenga un espacio en lo real, necesita ser constituido a partir de un otro, ¿no? Del otro. Dime. En este sentido, hay algo que me parece muy curioso. Yo suelo comparar mucho las cosas con la naturaleza, por lo menos estando en terapia. Y mucho digo esta parte de, entre más estímulos tenga, no sé, la plantita, la hojita, el arbolito, ¿no? Entre más viento tenga, entre más le caiga el sol, entre, no sé, o sea, si le cae una tormenta y sobrevive a la tormenta, eso hace que a partir del movimiento haya vida. Es decir, a partir de que hay movimiento, hay vida, siempre. Sea lo que sea. Inclusive, si tú pones un vaso de agua y le aplicas movimiento, las moléculas van a interactuar, ¿no? Entonces, ¿esto qué dices en cuanto a cómo estimulas
al bebé a partir de la panza, por supuesto que entre más movimiento o más afecto o más va a haber más vida. Exactamente. ¿No? Y esto puede detonar una personalidad mucho más tranquila, ¿no? Mucho más relajada, que posiblemente pueda ser un niño que a lo mejor está sentado en el sillón todo el tiempo, ¿no? Porque posiblemente el estímulo que tuvo probablemente fue poco. No estamos diciendo que es un hecho, pero sí considero que puede ser un factor, ¿no? Una pregunta. Una vez, ahorita que ya nacimos todo, ¿se puede seguir haciendo ese estímulo con nuestro cuerpo? Yo considero que sí. También desde el psicoanálisis se puede ver que puede haber una cuestión, si pudiéramos decir, desestimulante en el cuerpo, por justamente esto último que les platicaba, de cómo también el cuerpo se constituye de alguna manera a partir del otro, ¿no? Y se enlaza con la filosofía. Pensemos en esto, pensemos en que yo existo y mi cuerpo existe en lo real siempre a partir del otro. Si a mí nadie me hablara, ¿cómo puedo yo saber que existo? Claro. ¿No? Entonces, es la palabra del otro el que me da un sitio en lo real, el que me acomoda aquí. Y no nada más me va a acomodar, sino va a constituir todo lo que yo significo. Porque esto que soy, ¿no? A la manera de hablar, de vestir, lo que me gusta, lo que no me gusta, es un grito hacia el otro de que estoy aquí, pero no tiene nada que ver conmigo particularmente. Es todos los cachos del otro que me han constituido. Así como me construyen, igualmente el otro me va deconstruyendo, ¿no? Claro. Y podríamos pensar en los trastornos alimenticios, ¿no? Como la bulimia o la anorexia, cuerpos que se van desestimulando, ¿no? Que van a todo lo contrario, que es un tema también interesante en cuestión del psicoanálisis, ligado a cómo se van desempeñando las funciones paternas y maternas en casa, lo que va muchas veces a determinar este tipo de trastornos. Pero para darnos idea de cómo puede ser esta desestimulación, pensemos que desde el cuerpo simbólico, esta persona que va dejando de comer para inflacar, simbólicamente lo único que está tratando de hacer es desaparecer. Ser cada vez más chiquita, hasta ya no estar, ¿no? Entonces, sí puede haber estas modificaciones interesantes en el cuerpo. Esto que dices de la alimentación, sí es bien, es muy evidente, ¿no? El cómo puedo integrar posiblemente la vida, el amor, experiencias, situaciones, seguridad, el simplemente existir, ¿no? A partir de la ingesta, o a partir de cómo trato el cuerpo, o a partir de no sé, no sé, tú sabrás, tendrás amigos así. Yo tengo amigos que comen muy poco y que generalmente en su experiencia pueden llevarse a cosas como más al límite de las cosas, de no me pasa nada, ¿no? Así de casi choco, pero no pasa nada, ¿no? Y es como el no me doy alimento, o sea, yo lo veía porque no me doy alimento hasta que ya realmente tenga mucha hambre, ¿no? Hasta que ya, y por lo contrario, puedo tener gente conocida que pueden pasar 2 horas y diga, no, ya tengo que comer, porque pues ya estoy sintiendo, ¿no? Y entonces tengo que meterme el estímulo a cada rato porque algo muy grave puede pasar si no me doy de comer o si me dejo, ¿no? Y entonces, a partir de esa diferencia como de estímulos, vamos tomando la vida desde darme o no darme, o el darme de una forma limitada, ¿no? En el tema de entre más atrás estoy de mi alimentación, más obsesión va a haber, ¿no? Y no digo que sea malo, sino creo que hay una media que puede ser sana, ¿no? Y como en ese tipo de cosas, pues bueno, hay infinidad de ejemplos. Esto también que me decías de que no existo a partir de que el otro, ¿no? Reciba como mi información o yo recibiendo la información del entorno.
sé que es un tanto como más filosófico, o sea, va mucho en una cuestión filosófica, pero también creo que sí va en una cuestión mucho de resonancia. Totalmente. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si en una ocasión lograron ver que un video muy interesante de un chiquito. Hay estas aplicaciones donde tomas fotos y puedes borrar a alguien de la foto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el video era un par de hermanos haciéndole una broma a un niño más pequeño, en el cual toman la foto y lo quitan de la foto y dicen que es un truco de magia y que no está en la foto. Y entonces, de pronto los hermanos se enseñan la foto y dicen, mira, ¿ves? No está, no está. Y el chiquitín que desaparece de la foto alcanza a ver la foto y no se ve. Y entonces no se ve y empieza a gritarles, aquí estoy, y ellos hacen como que no. Y el niño entra en un ataque de ansiedad terrible, empieza a llorar feo y dice, por favor, aparézcanme, aquí estoy, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente tiene un eco bien interesante la cuestión de cómo es el lenguaje lo que te tiene atado aquí, definitivamente. Por eso hablamos de esto de estar sujetados. Es eso, cuando no hay ese lenguaje, cuando no hay esa palabra, parece que nada va a funcionar en este cuerpo de lo real, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente tiene, yo creo, ese eco en esa parte. Y esto que comentas sobre la alimentación, definitivamente también tiene una gama de variantes que van determinadas muchas veces también en relación a la historia de vida del sujeto que se está alimentando, ¿no? Todo lo que lo atraviesa, es importante para saber por qué come como come, ¿no? Hablando de eso, particularmente podríamos entrar en cuestiones que tienen que ver justamente con la clínica del vacío, abordada desde el psicoanálisis, y cómo esto se puede enlazar con cuestiones de obesidad, cuando la gente come para llenar vacíos, ¿no? Cuando esta es la cuestión, y esto es bien interesante porque, bueno, hace una década hicimos un estudio sobre la obesidad en los niños. Recién los niños habían alcanzado el hit de obesidad aquí en México, y entonces el estudio fue muy interesante porque complementó un equipo multidisciplinario de un médico, un nutriólogo, un entrenador físico y un psicólogo, que en este caso era yo, enfocado todo desde el psicoanálisis, y se pudieron encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, se abarcó el tema del cambio en los roles de las familias o estas familias modernas, donde mamá y papá salen a trabajar, ¿no? Donde ambos ya trabajan, donde la familia la constituye únicamente una mamá con los hijos, donde no hay papá, donde nadie cumple la función paterna, o familias de personas del mismo sexo que adoptan, ¿no? Y entonces todos estos roles que han cambiado en la familia también hacen que el desarrollo de un nuevo niño que crece bajo esta instancia cultural que no pareciera, no es común, vaya, ¿no? O sea, en esta cuestión regulatoria, de alguna manera va a repercutir, ¿no? Tomemos el caso de la familia donde mamá y papá salen a trabajar y entonces nadie puede quedarse con los niños y entonces los niños se quedan a cargo o se quedan en casa de un abuelo, un tío, con una nana, ¿no? Inclusive solos, ¿no? O inclusive solos. Ajá. Y toda la tarde están comiendo papitas, chatarra, ¿no? Llenando el vacío de los padres que en ese momento no pueden estar cumpliendo estas funciones, ¿no? Ahora, esto ligado también, obviamente, pues a todo lo que tiene que ver con la cuestión sistemática, ¿no? En relación de lo político, lo económico, lo cultural, ¿no? Donde los sistemas capitalistas empujan a la sociedad a que ambos padres salgan a trabajar y los niños son víctimas de la circunstancia de un sistema, ¿no? O sea, la manera en la que hasta cierto punto se están moviendo las cosas en las estructuras psíquicas tiene que ver en gran medida con todo lo que nos está atravesando a nivel mundial y de ahí a lo micro, ¿no? A nivel país y a nivel incluso a veces ciudad, ¿no? Exactamente, y cómo afecta mucho justamente que podamos pensar que está bien el querer vivir como antes, cuando más bien creo que lo que tenemos que hacer es un ajuste de pensamiento, ¿no? En donde digo, bueno, ahora las circunstancias que tengo es para que mis hijos puedan vivir o mediodía con el tío, con la abuela, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que eso
o esta situación que está pasando, no me castigue yo por tener que salir a trabajar, pero al mismo tiempo que el hijo pueda tener la mejor herramienta necesaria para que no tenga que pasar por esta ansiedad o esta angustia o esta separación, ¿no? Entonces, bueno, si gustas hacemos el corte hasta aquí y ahorita continuamos la transmisión. Softly Radio, emisora de conciencia.